Doctora Lourdes Melgar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, un gusto enorme. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho que hayas venido. El asunto que nos ocupa es el tema de la soberanía energética, que se ha puesto muy de moda en este sexenio. Eh, y yo creo que para entrar en él, pues, lo primero que tendríamos que tener es una noción de qué es soberanía energética o cómo se puede definir. Pues mira, con muchísimo gusto te comentaría que normalmente el concepto que se utiliza es el de seguridad energética, que es el lograr que un país tenga la energía que requiere a precios competitivos, digamos, y con un abasto seguro y confiable. En esta administración se ha traído este concepto de soberanía energética para significar que México debe depender de sus propios recursos, es decir, México debe producir y generar toda la energía que consume y que lleva adelante nuestra economía. O sea, son conceptos bastante contrastantes. Pues digamos que no tienen que estar contrapuestos, se pueden complementar, pero aquí la diferencia es a qué costo la soberanía energética y cómo entendemos bien el concepto de soberanía energética. Y sin duda, pues un país es mucho más sólido en la medida en que produce sus propios energéticos, ya sea, digamos, su petróleo, su gas natural, sus gasolinas, etcétera, pero poner eso como una meta que tú digas el 100% lo tiene que producir el país, pues puede no ser lo más eficiente. Tenemos casos de países como por ejemplo Japón o Corea que no tienen grandes fuentes de energía y sin embargo tienen una seguridad energética muy sólida que está basado en, digamos, Almacenamiento. pues sí, almacenamiento es parte de ello, pero está, digamos, va un poquito más allá, porque almacenamiento es una de las componentes de todo lo que estructura su sistema de seguridad energética, donde tienen a distintos proveedores, donde importan de distintas partes del mundo, tienen diversidad en su matriz energética. El caso de México es particular en el sentido de que, la verdad, somos un país bendecido por la naturaleza. Tenemos recursos muy importantes de petróleo, tenemos mucho gas, gas natural, tanto convencional como no convencional, pero además, y hablando un poco más de los temas que más están dominando hoy en día el sector energía, que es el tema de la sustentabilidad y el combate al cambio climático, México tiene la particularidad de ser un país muy rico en recursos para generación de energía solar, eólica, geotermia, maremotriz, incluso mini hidroeléctrica. Ahora, antes de entrar en eso, que lo hacemos ahora, con el Tratado de Libre Comercio se habló justamente de una zona que tendría características, digamos, de intercambio energético, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, por ejemplo, la llegada de Trump y toda esta política ahora que está habiendo en Estados Unidos, ¿cómo nos deja? Es decir, dentro de esta perspectiva de un acuerdo en América del Norte, la energía, ¿cómo queda? Yo te diría que el tratado que está por ratificarse, y esperemos que efectivamente se ratifique pronto, nos deja en una muy buena posición para continuar fortaleciendo los intercambios que ha habido entre México, Estados Unidos y Canadá, para que la región en sí, no solamente uno de los países, sino los tres países, logremos ahora sí que una soberanía energética integral, una seguridad energética. Y de hecho, México tiene dentro de este esquema el potencial de convertirse en un centro de energía a partir del cual podamos incluso exportar energía a otras latitudes, empezando por Centroamérica, que es un área que requiere muchísimos energéticos para poder modificar, digamos, las circunstancias que se viven en esos países. Ahora, Pero entonces se podría hablar de una área de seguridad energética de América del Norte integrada. así es. Yo creo que no, digamos, no hay una región en el mundo que tenga las características y las posibilidades de tener una seguridad energética amplia y convertirse en un centro, una potencia energética para exportar, como es hoy en día América del Norte. ¿Por qué? Porque primero que nada en Estados Unidos se dio la revolución shale, que le llaman la revolución de los no convencionales. Hoy en día Estados Unidos, de ser un país importador neto de energía, es un neto de particularmente petróleo, es un país exportador de petróleo. Canadá, que solía venderle pues, prácticamente el 97% de su gas natural a Estados Unidos, ahora está teniendo que encontrar otros mercados. Y no solamente estás hablando de gas y petróleo, sino estás hablando de un potencial fuertísimo de energías renovables. Algo que muchas veces sorprende es que, por ejemplo, Texas, que es el estado petrolero por excelencia, Claro.
Es al mismo tiempo el estado que más genera energía eólica en Estados Unidos. Eólica. Y además que lo hace de una manera, digamos, un esquema distinto de California. California ha sido con muchos incentivos fiscales, subsidios, etcétera, y esto ha sido simplemente con reglas de mercado. Y México es que la verdad es un país clave. Antes de entrar a eso, Lourdes, pero de cualquier manera sí hay una visión que sería distinta entre quien pone el énfasis en la soberanía energética y por lo tanto habla de esta necesidad que tú decías de autoabastecerte, a plantearse el tema de que hay una seguridad energética regional integrada en América del Norte, ¿no? Son dos visiones distintas, ¿no? Yo lo que te diría es, aquí la gran pregunta ¿es algo que queremos inmediato, la soberanía energética, o es un ideal que queremos alcanzar? Porque si es una cuestión que queremos de inmediato y como algunos han planteado, por ejemplo, que México deje de importar gas natural de Estados Unidos o que dejemos de importar gasolinas de Estados Unidos, pues vamos a generar una crisis de seguridad energética y no vamos a tener soberanía energética. La soberanía energética se tiene que construir día a día, no solamente explorando y explotando nuestros recursos, sino también, y muy importante, construyendo la infraestructura que nos permita llevar esa energía a todas las zonas del país. Por ejemplo, una inversión urgente que tiene México es en líneas de transmisión y líneas de distribución. Podemos tener generación, pero si somos incapaces de mover la generación del sur del país hacia el norte, porque no tenemos las líneas de transmisión, no vamos a tener soberanía energética, aunque esa energía se esté generando en el país. Ahora, el asunto de las sustentables que estabas tú ya mencionando con el caso de Texas y en el caso de California, bueno, pues el caso de México por el asunto solar, pues es un asunto capital a futuro, ¿no? Sobre lo que sería la energía solar. ¿Cómo entraría en esta visión de una seguridad energética todo el asunto de las sustentables? Bueno, primero que nada, México ya tiene compromisos de alcanzar metas de generación con energías limpias, 35% al 2024 y digamos hay metas mucho más ambiciosas de generar el 50% con energías renovables limpias, perdón, al 2050, 50% al 2050. La meta y la trayectoria que llevábamos íbamos en muy buen camino de cumplir con la trayectoria del 35% al 2024. Algo que nos ayudó muchísimo fueron estas subastas eléctricas que se hicieron a raíz de la reforma energética, que desafortunadamente por el momento se han pospuesto, se han cancelado. Pero digamos que México, y es reconocido, hay mapas muy interesantes que se han hecho del potencial que tenemos. Y hay un tema que ¿Quién ha hecho los mapas? Pues lo han hecho distintas organizaciones internacionales y también el gobierno de México. Es uno de los países, es un cinturón, o sea, que enorme, ¿verdad? Es que de verdad es súper interesante y de hecho cuando uno ve los mapas te sorprenden porque prácticamente tú tomas todo el continente americano, no hay un país que tenga la situación privilegiada que tiene México, donde tú tienes una concentración solar muy buena en toda la parte norte del país, una parte de lo que viene siendo, digamos, la parte central y hacia lo que ya es la península de Yucatán. Es todo, absolutamente todo el país. México podría tener no solamente lo que llamamos generación distribuida, que es esto de los paneles solares en las casas y tal, sino plantas grandes, que ya hay algunas en Baja California, por ejemplo, de concentración solar. Tema de energías renovables, pero eólicas. Recordemos, hace 8 o 9 años se hablaba siempre de Oaxaca. Y Oaxaca sin duda tiene una calidad de aire que es excepcional a nivel mundial. Oaxaca tiene un pequeño problema, que es que no es la misma calidad de aire todo el año. Pero resulta que con los avances que ha habido en la tecnología para la generación eólica, de repente hay zonas del país que no nos imaginábamos y que hoy en día están teniendo un despliegue muy importante de energías eólicas. Tamaulipas, Zacatecas, propio Yucatán. O sea, hay distintas partes del país y en la medida en que va avanzando más la tecnología, y la verdad es que es súper interesante ver cómo se va sofisticando esta tecnología, pues va a haber más zonas del país.
Luego, la ventaja de tener tantos volcanes, que luego de repente nos hacen padecer un poco, es que somos verdaderamente un centro de geotermia. O sea, México tiene un potencial en geotermia y la geotermia es importante porque la geotermia, por un lado, es energía renovable y por el otro lado, la geotermia es lo que se llama generación base. O sea, un problema que muchas veces los técnicos nombran con la eólica y la solar es que es intermitente. ¿Qué quiere decir eso? No sopla el viento, no tienes energía. No hay sol, no tienes energía. Y requieres todo el tema de almacenamiento, baterías, etcétera. Con la geotermia no. La geotermia es una generación constante. Los precios son prácticamente competitivos con el gas natural. ¿Hay plantas geotérmicas importantes? Sí. México, de hecho, son de estas historias increíbles. México fue uno de los países pioneros en la geotermia los años 50, 60 del siglo pasado. Está, por ejemplo, los azufres ahí en Michoacán, que es un lugar, aparte de hermoso, porque tienes todo el bosque y todo, es una planta, pues, digamos, muy interesante. Tenemos plantas también en Baja California. ¿Cómo funciona la geotermia? Es el vapor que sale del centro, digamos, del centro de la Tierra y que mueve la turbina y genera la energía eléctrica. Sí. Y además hay una cosa muy interesante, que también ha habido muchos avances en el tema de la geotermia. Entonces, creo que es un planteamiento importante para México, el decir, ¿con qué voy a generar mi electricidad? Porque lo que también está sucediendo a nivel mundial es una revolución, lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde básicamente nos estamos yendo hacia la electrificación de todo. La electrificación del transporte, la digitalización. Cada vez va a ser más importante contar con electricidad que sea limpia y que sea barata y que sea, digamos, confiable, en el sentido de que no podemos estar teniendo apagones, ¿no? Entonces, creo que México sí debe poner mucho énfasis en el despliegue de sus renovables, que sí te dan soberanía energética, porque pues, no se van a llevar nuestro viento, nuestro sol, o nuestra geotermia, aquí está. Y además otra cosa muy importante es que el desarrollo de las energías renovables también te permiten generar empleos de calidad, generar empleos a nivel local y también abatir la pobreza energética. Hay lugares del país donde no ha llegado la línea de transmisión o distribución porque están muy alto en las montañas, muy lejos, muy aislados, y sin embargo tú puedes poner paneles solares y llevar energía eléctrica a una familia, a una comunidad, que les cambia completamente la vida. Te cierro con una pregunta muy... ¿Puedes exportar, por ejemplo, energía solar? Sí, por supuesto que sí se puede. Se puede la energía solar, se puede... Te voy a contar un caso bien interesante. Hay un parque eólico, es eólico de viento en Baja California, que exporta su energía a San Diego, y es una línea dedicada de energías limpias. Ahí se puede sumar solar, se puede sumar geotermia y podemos exportar. Viable, y obviamente pues, el mercado natural sería el norte, ¿no? Por supuesto, y de hecho tenemos intercambios con Estados Unidos, tanto del lado de Texas como del lado de California. Oye, pues muchas gracias, Lourdes. Con eso cerramos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.